Buenas. Es un gozo encontrarnos nuevamente para seguir estudiando la palabra del Señor. Estamos en la última semana de vida de Jesús, muy posiblemente la tarde del miércoles, después de ver a los ofrendantes y hablar a los discípulos sobre la gesta de la viuda. Estaremos estudiando en este día Marcos capítulo 13 del 1 al 23 con nuestro tema ¿Habrá problemas? Al finalizar esta semana, Jesús moriría en la cruz, resucitaría, al corto tiempo regresaría al cielo. Él sabía que sucederían muchas cosas dolorosas y grandes conflictos. Debía hacerlas saber a sus discípulos, preparándolos para que cuando esto ocurra puedan permanecer confiando en Él, esperando hasta el día en que Él regrese nuevamente por ellos. Los acontecimientos que nos narra tratan del juicio de Dios sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el cual representa el juicio que hará recaer Dios sobre el mundo una vez que Él vuelva. Subamos al monte de los olivos a escuchar a Jesús. Que el Señor y su Espíritu nos ayude a entender el mensaje de Jesús, claro en su preparación de cómo enfrentar los tiempos en que habrá problemas. No se omite la dificultad del pasaje, por lo propio de la mezcla de acontecimientos y la interpretación que se le dan. Reconocido como el pasaje más difícil del Evangelio y se le reconoce como un texto menos comprensible del Nuevo Testamento. Acerquémonos confiados en que Jesús está al control. Recibamos su enseñanza, estando preparados ante estos grandes conflictos y continuemos firmes hasta el final. En su diálogo con los discípulos, primero con uno al salir del templo y luego con 4 que preguntan, Jesús aprovecha y enseña prediciendo acontecimientos de futuro, tal como la destrucción del templo y acontecimientos generales. Al salir Jesús del área del templo, uno de sus discípulos se dirigió a él como maestro. Este estaba asombrado y admirado. Le dijo, mira qué piedras y qué edificios. La belleza y portento de las diferentes construcciones del templo, es decir, el santuario mismo con sus varios patios, balcones, columnas y pórticos, construido por la familia herodiana, terminado en el 64 después de Cristo, para ganar el favor de los judíos, considerado una maravilla arquitectónica de aquel entonces. Fue construido con grandes piedras blancas, bien pulidas y generosamente decoradas con mucho oro. Nos hace saber esto Josefo en Antigüedades. Para los judíos nada era tan maravilloso y colosal como su templo. Fue sorprendente la respuesta de Jesús, prediciendo la destrucción total de estos grandes edificios. Él dijo, no quedará piedra sobre piedra que no será derribada. Como en los días de Jeremías, una vez más la destrucción del templo a manos de una fuerza extranjera sería el juicio de Dios sobre la rebelde nación de Israel. Esta profecía se cumplió literalmente en el lapso de una generación, en el año 70 después de Cristo. Después de que el área del templo fue quemada contra las órdenes de Tito, él ordenó a sus soldados romanos que demolieran toda la ciudad y arrasaran sus edificios hasta el nivel del suelo, según Josefo en Guerra de los Judíos. En la cima del Monte de los Olivos se eleva a unos 800 metros sobre el nivel del mar, unos 30 metros más alto que Jerusalén. Jesús y sus discípulos se sentaron frente al templo que quedaba al occidente. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, estos 4 discípulos que Jesús llamó al inicio, le preguntaron aparte. Pudo ser Pedro el que hizo la pregunta, quien tomó la palabra y le preguntó, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas?
¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Su pregunta tenía que ver con la destrucción del templo y el cumplimiento de los eventos del fin de los tiempos que culminarían con la venida del Hijo del Hombre. Ellos suponían que la destrucción de Jerusalén y del templo eran eventos del fin de la era presente y que inaugurarían el reino mesiánico. Ellos querían saber cuándo ocurriría esto y qué señales visibles indicarían que el cumplimiento estaba a punto de suceder. Jesús, respondiendo primero su segunda pregunta concerniente a la señal, les advirtió contra las falsas señales del fin diciendo: mirad que nadie os engañe. Jesús llama a tener cuidado, estar en guardia, vigilantes. Este llamado lo repite constantemente en este capítulo, en el verso 9, el 23, el verso 33, el verso 35 y 37, que tienen un verbo distinto. Ahí usa la palabra velad. Jesús amonestó a sus discípulos a estar en guardia contra los impostores. Muchos falsos mesías se levantarán en tiempos de crisis, haciendo uso del nombre de Jesús, ostentando autoridad. De esa manera engañarán a muchos. En segundo lugar, Jesús advirtió a sus discípulos de no malinterpretar los eventos que están pasando, tales como las guerras y las que van a oír, los desastres naturales como terremotos, hambres y alborotos, creyendo que son indicación de que llega el fin. Ellos no debían turbarse, es necesario que esto suceda. Pero aún no es el fin de la era presente, ni marca el establecimiento del gobierno de Dios sobre la tierra. Esto es solo el principio de dolores. La palabra dolores, a saber, los dolores agudos previos al parto, es figura de juicio divino en las Escrituras. Se refiere al periodo de sufrimiento intenso que precederá al nacimiento de una nueva época, y esta nueva época es el reino mesiánico. Reflexionemos. Jesús desea que estemos preparados para cuando ocurran hechos terribles. Jesús nos dice que hay dos cosas que debemos hacer para prepararnos. La primera es estar seguro que habrá problemas. Sí, esté seguro de que tendrá problemas. Los judíos creían que su templo era el edificio más importante. Era el centro de toda su adoración. Era grande y hermoso. Pensaban que duraría para toda la vida. Un día Jesús les dijo que todo desaparecería. ¡Qué triste y terrible fue! El templo dejaría de estar en ese lugar, pero el plan de Jesús permanecería. Dios está al control de la historia. Siempre habrá guerras, terremotos, hambrunas, pestes, virus, inundaciones, huracanes y muchas cosas más, etcétera, etcétera. Habrá problemas. Tendremos tribulaciones. De esto debemos estar conscientes, que habrán muchas tribulaciones, situaciones difíciles que vamos a enfrentar los discípulos del Señor. Lo segundo que nos hace reflexionar es que no debemos creer que el fin del mundo ha llegado. Con todas las cosas que suceden, Jesús quiere que sigamos con nuestras vidas de la fe. Sí, nuestra constancia en nuestra vida cristiana. Sucederán cosas terribles, pero no significa que constituyan el fin del mundo. Mantente en calma. No te olvides de la verdad de Dios. Confía en que Él tiene el control. Claro, va a llegar un final, el fin del fin, pero en este tiempo todavía nos falta mucho. No podemos decir que es el fin del mundo que ha llegado. Sigamos con nuestro estudio. Juan Marcos procede a narrarnos cómo prepara Jesús a los suyos para el sufrimiento que van a enfrentar por causa de su lealtad a Él.
Jesús llama a los suyos a estar alertas, ya que serían perseguidos y entregados por su causa a los concilios o sanedrines, que eran las cortes judías locales que se celebraban en las sinagogas, y serían azotados públicamente, es decir, serían golpeados con 39 azotes. También les llevarían a las autoridades civiles, estas gentiles, los gobernantes provinciales, para testimonio a ellos. Ante esto es necesario que el Evangelio sea proclamado antes a todas las naciones, esto es, todos los pueblos alrededor del mundo. Al proclamar el Evangelio, los discípulos serían perseguidos, pero no debían desesperarse ni rendirse. A pesar de ello, la proclamación del Evangelio es una prioridad dentro de los planes de Dios para este tiempo. Al ser llevados y entregados los discípulos por causa de la predicación del Evangelio, no deben preocuparse de antemano por lo que hayan de decir al defenderse. Deben hablar lo que Dios les dé a decir en aquella hora. El Espíritu Santo será quien hable. Él los capacitará para decir las cosas correctas, en los momentos correctos, con valentía, a pesar de sus temores. La oposición no solo vendrá por las autoridades civiles, vendrá también por la parte familiar. Será hermano contra hermano, padre contra hijo e hijos contra padres. Se entregarán a las autoridades, ocasionando la muerte por causa de su lealtad a Jesús. Sus discípulos serán aborrecidos por las gentes. El que persevere manteniéndose fiel a Cristo y su Evangelio hasta el fin de su vida en esta tierra, éste disfrutará de la plena relación con Dios por la eternidad. Estas palabras de advertencia eran pertinentes para los lectores romanos de Marcos, quienes se encontraban bajo la amenaza de persecución por causa de su lealtad a Jesús. Tal sufrimiento podría ser más fácilmente soportado al ser visto en el contexto de los planes de Dios para la evangelización mundial y su vindicación. Reflexionemos. ¿Qué quiere Jesús que hagamos cuando enfrentamos problemas? Lo que Jesús nos dice que debemos hacer es lo siguiente. En primer momento, divulgar el Evangelio. Todos deben oír sobre Jesús. No debemos permitir que nada ni nadie nos detenga de hablar de Jesús. Ese es el plan de Dios, aun en los momentos de tribulación. Incluso si las autoridades o la policía intentaran detenernos, ellos también necesitan oír de Jesús. Debemos de dar testimonio de Dios a ellos. Lo segundo que tenemos que hacer en este ámbito es no temer. Jesús se ocupará de nosotros cuando suframos por causa de Él. Prometió darnos las palabras adecuadas y el Espíritu hablará por nosotros. No debemos preocuparnos. Quiere que no nos quedemos callados. Confiemos en Él. No hay razón para preocuparnos. No debemos temer. Y lo tercero que quiere Jesús cuando enfrentamos problemas es esto y lo más grande. Sigue hasta el final. Aunque sea difícil, no te rindas. Jesús te ayudará a continuar hasta el final. Dios tiene el control. Debemos resistir hasta el final. Sigamos con nuestro estudio. Jesús sigue respondiendo a la pregunta de los 4 discípulos. En este pasaje hay intérpretes que ven los eventos de la caída de Jerusalén en el año 66 hasta el 70 después de Cristo. Otros lo relacionan exclusivamente con la gran tribulación del fin. Los detalles de ambos eventos están considerados, siendo que la cercana abominación desoladora prefigura la del fin. La señal para que sucedan estas cosas es la abominación desoladora. Esto está mencionando a Daniel. La palabra abominación denota la idolatría pagana y sus prácticas detestables. La frase, la abominación desoladora, se refería a la presencia de una persona
u objeto idólatra tan detestable que causó que el templo fuera abandonado. Desde un punto de vista histórico, el primer cumplimiento de esta expresión profética de Daniel fue la profanación del templo en el año 167 a.C. por el gobernante sirio Antíoco Epífanes. Él erigió un altar al dios griego Zeus sobre el altar del holocausto y sacrificó una cerda en él. Lo encontramos en los Macabeos y también en Josefo en Antigüedades. También Jesús usa la frase la abominación desoladora refiriéndose al acontecimiento del 70 después de Cristo, la profanación y destrucción del templo en Jerusalén. Cuando esto pasara a los discípulos, les sería una señal para escapar el pueblo que estuviera en Judea a los montes al otro lado del río Jordán en Perea. Josefo relató la ocupación y la espantosa profanación del templo de Jerusalén en el 67-68 después de Cristo, hecha por los celotes judíos, quienes también instalaron a un usurpador, Fani, como sumo sacerdote. Los cristianos judíos huyeron a Pela, un pueblo localizado en las montañas de Transjordania. Los eventos del 167 a.C. y el 70 después de Cristo prefiguraban un cumplimiento final de lo dicho por Jesús, lo cual sería previo a su segundo advenimiento. Cuando esta situación comience, la persona que esté en la azotea no debe perder tiempo entrando a su casa a llevarse algo. El que esté trabajando en el campo no debe perder tiempo buscando la capa, lo que le protegería contra el frío de la noche. Jesús expresó su compasión por las que están encintas y tienen hijos pequeños que deban huir en tales circunstancias. Él exhortó a sus discípulos a orar para que esto no aconteciera durante el invierno, es decir, en la época lluviosa en que sería difícil atravesar los ríos crecidos. La razón por la que su huida era urgente y que esperaban que no tuviera obstáculos es que aquellos días serían de tribulación, cual nunca ha habido, desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá jamás. En ningún momento en el pasado, presente o futuro, ha habido o habrá una tribulación tan severa como esa. Aquí es donde se dice que Jesús vio más allá del 70 después de Cristo, hasta la gran tribulación del final previo a la segunda venida. Esta interpretación se apoya en los siguientes hechos. El primero, en Marcos 3:19, que hace eco de Daniel capítulo 12, versículo 1, que es una profecía del final de los tiempos. El segundo, las palabras ni la habrá jamás, indican que nunca habrá otra crisis, otra tribulación como esta. Y la tercera, en aquellos días, unen el futuro cercano con el futuro lejano. Y la cuarta y última, los días serán acortados. Será tiempo tan difícil que el Señor decide en su soberanía acabar el número de aquellos días por causa de los escogidos por Él. Le pone límites a la duración de la tribulación. El lenguaje usado aquí sugiere la intervención directa de Dios en juicio, lo que es una característica inconfundible de la tribulación del final de los tiempos. En ese tiempo de aflicción severa y huida, si alguno dijere que el Cristo está aquí o allí, los discípulos de Jesús no deberían creerlo. Ellos son falsos y su objetivo es engañar. Estos falsos cristos y falsos profetas harían obras milagrosas que parecerían validar sus pretensiones. Su propósito sería engañar a los escogidos, los creyentes verdaderos, no lográndolo. Una vez más, Jesús exhortó a sus discípulos: mirad, como lo apuntó en el versículo 5 y el verso 9, que no cayeran en las trampas engañosas en los días que habrá problemas. Reflexionemos, amados. No creas a todo. ¿Cómo sabemos si un maestro es verdadero o falso?
Si alguien dice ser el Mesías, ¿debemos creerle? Si alguien dice ser un profeta, ¿debemos escucharlo y creerlo? Si dicen que hace un milagro, ¿debemos creer en él? Debemos examinar todas las cosas a la luz de la Biblia. Jesús nos advierte que vendrán falsos maestros y que algunos dirán, Jesús ha regresado o yo soy el Cristo. Debemos ser cuidadosos porque el peligro es real. Puede ser que le parezcan buenas personas, que hagan milagros, que cuenten buenas historias de la vida de fe, fabulosas y emocionantes, pero en realidad engañan a la gente, haciendo que crean sus mentiras. Debemos aferrarnos a la verdad de las Escrituras. Siempre ante cualquier enseñanza debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Es esto lo que dice la Biblia? ¿O qué dice la Biblia respecto a esto? Por eso estudia y cree lo que dice la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Jesús nos ha prevenido de todo. Que Dios les bendiga más. Feliz semana. Se les ama.